tardes a todos los radioescuchas que hoy se encuentran viendo. Hago mi presentación oficial ante el mundo. La dama. Como símbolo de paz, como máxima representante, mi nombre es Sarit Janet Zuniaga Rodríguez, senadora del Parlamento World Security and the Paz de los Derechos Humanos, embajadriz de la Orden de Malta. Como fiel representante de los derechos humanos, hago presencia con mi investidura y hago señalamiento, Orden de Malta, mis credenciales, Parlamento World Security and the Paz de los Derechos Humanos. Corto los guantes porque es la pureza que representa a la Orden de Malta. Y presento mis credenciales oficialmente. Mi capa es la identificación de la Orden de Malta. Y inicio saludando a la resistencia civil de toda Venezuela. Me pronuncio a todos los medios internacionales a favor de la democracia, a favor de la resistencia en todo el territorio nacional hoy oprimido. En estos momentos tan duros que atraviesa Venezuela, los ciudadanos venezolanos ante esta criminal dictadura. Y digo criminal porque sin consideración alguna han vejado a nuestro pueblo, donde ustedes, como representantes políticos de nuestro país, han infringido en algo que es imperdonable. La verdad y solamente la verdad a favor de todos los venezolanos. Hago mención a ello porque los ciudadanos ante esta criminal y desemposada dictadura moderna, maniobrada por una invasión cubana narcoterrorista, sí señores, narcoterrorista, e incomento detalles que todos los venezolanos hemos padecido desde el 2014. En honor a los caídos, a todos los caídos que hoy han dado su vida por 30 millones de habitantes. Por eso, en honor inicialmente también a Franklin Brito, que fue el primer mártir de esta dictadura. Asimismo, les hago llegar como símbolo de paz a todos los venezolanos y sobre todo a los estudiantes que se encuentran hoy en la tumba, a los presos políticos estudiantes de Venezuela que heroicamente han salido a defender nuestra república de esta barbarie y genocidio. Sí, y no me voy a dirigir, sino directamente a ti, Nicolás. Yo puedo demostrar, como todos, que soy venezolana. Y como represento la Orden de Malta,
me pronuncio hoy ante el país, ante la crueldad de la perpetración del tirano de Nicolás Maduro, en compañía de sus cómplices, que ya todos sabemos son relevantes, en concordancia al clientelismo, a quienes no les ha importado bajo ningún concepto el respeto de los derechos humanos, de nuestra Carta Magna. La han pisoteado hasta ya no poder. Han vejado a nuestros pueblos indígenas, han vejado a nuestra sociedad, han vejado y humillado con el homolodor, con una donación humanitaria de México, y que violando los derechos flagrantes de los derechos humanos, de las declaraciones universales, han obviado que nosotros, ante todo, somos venezolanos. Lo importante de todo esto es entrarle directamente a ustedes, a todos los sectores sociales, sin aspiración de un populismo, y ponernos las manos en el corazón, porque debemos libertar Venezuela de este yugo. Lo importante es saber que nuestro pueblo, sobre todo los sectores sociales, fuimos a una constituyente y la aprobamos en el año de 1999, por la que todos votamos, por la que todos apostamos, y que hoy ilegítimamente, y digo ilegítimamente porque no solamente son los escándalos de Smartmatic, no. Caramba. Déjenme decirles que nosotros desde el año 2007, los partidos políticos no fueron legitimados. Y les hablo al mundo, y les hago un llamado en especial a la Comunidad Europea, a las Naciones Unidas, a la ONU, al Vaticano y al mundo. A esos países que en su oportunidad pasaron por situaciones de calamidades y de catástrofe, y otros tantos llegaron a nuestro país y fuimos tan bondadosos que le abrimos nuestras puertas. Hoy nuestro mestizaje y nuestro castizaje se ha perdido en cierto sector, porque el que se mantiene son los pueblos indígenas. Es razón por la cual, como digna representante de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, hoy me comprometo con el pueblo venezolano a que vayamos todos juntos, heroicamente, a un proceso de transición, en buena pro del desarrollo integral, reestructurador, organizado, en un nuevo orden para refundar una república. Quiero que sepan que aquí ustedes tienen una hermana, una amiga y una hermana más. Y en nombre de la resistencia, porque usted, yo soy también resistencia. Y exijo que se nos respete nuestros derechos, principios y valores constitucionales. Y llamo directamente al artículo 333 y 350. Hago un llamado a toda la sociedad civil, a las fuerzas vivas, a los industriales,
a las amas de casa, a los docentes, a las madres y padres, que hay muchos, a los niños, por esa juventud de relevo, que es el futuro por el cual luchamos, orientado hacia una política dirigida a los que hoy oprimen. No son sus doctrinas, sino contra la pobreza, la negligencia y el caos que usted, Nicolás Maduro, es corresponsable de esta neodictadura desemposada moderna. Y ya basta. Basta de oprimir tanto a mi país. Por estas y tantas razones es que me presento con la fuerza humana, moral y económica para refundar mi patria. Toqué las puertas muchas veces antes de vivir esta catatónica crisis humanitaria. Y los lobbies pudieron más a poder socorrer una patria. Dispuestos siempre estuvimos. Y ustedes lo saben. Hay evidencia, hay documentos, hay elementos probatorios. Por esta razón, el cual es vital, debo ejercer de esta manera más correcta y objetiva mis palabras, las cuales están orientadas hacia el progreso ilimitado para todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos. Es oportuno concentrarnos en la debida interpretación de los términos para lograr así con ustedes la defensa nacional de los principios y respetos de los derechos humanos y de nuestro territorio, y en garantía de esa juventud de relevo, a esos padres que todos los días salen a despedir a sus hijos, porque lastimosamente no hay libertad en Venezuela. Y no lo digo yo. Ya se han pronunciado las autoridades en el mundo. Y no antes, para iniciar esto, les doy las gracias a los cancilleres de toda nuestra morena latina, de todos los representantes del Cono Sur, mirando hacia el sur, porque Venezuela, su territorio tiene una mujer. Por eso nos llamamos Venezuela, nuestra pequeña Venezuela. Para lograr estos objetivos debemos ejecutar primeramente, reitero, la transición civil. En cuanto a las fuerzas económicas, les puedo expresar que he efectuado un arduo trabajo para consolidar los recursos necesarios, los cuales nos permitirán a corto plazo salir del caos económico, porque es el punto neurálgico que tenemos en Venezuela, el punto económico, producto del descalabro de la corrupción en mi país. Sumergido en las peores cosas. Mencionando los recursos que se encuentran en disponibilidad para poder comenzar inmediatamente a reorganizar la economía y garantizar la estabilidad
necesaria para la población. Recuperar la confianza y la credibilidad del país. En cuanto a la comunidad bancaria e empresarial mundial. Se prevé en corto plazo activar los mecanismos necesarios para poner en libre circulación nacional de instrumento monetario dolarizado, porque tenemos una economía dolarizada, pero unos salarios en bolívares que 200.000 bolívares, ministro de Finanzas, Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, tenemos crisis humanitaria y ustedes lo saben. Ya basta de su chantaje. Por eso, y tantas cosas, es que hay que implementarlas, porque esto nos facilitará a toda la población que pueda obtener con su trabajo la capacidad económica necesaria para atender sus necesidades. Es decir, dándole poder económico para el pan nuestro de cada día. Eso es lo que demanda el pueblo. Se reactivará todo el sistema productivo del país y se efectuarán y se revisarán los convenios estratégicos para garantizar el pago de la deuda externa, promoviendo inversión extranjera, la cual estará orientada a aumentar el Producto Interno Bruto y reservas internacionales. La dama se compromete con ustedes como embajadriz internacional de la Orden de Malta, como senadora del Parlamento de los World de los Derechos Humanos, a entregarle las llaves de la libertad. Pero para eso será necesario que todos nos sumemos con voluntades. Bien dijo Simón Bolívar en un célebre documento dictado por Simón Bolívar, dado a conocer en Trujillo el 15 de junio de 1813, la proclama Guerra a muerte. Fue la respuesta de Bolívar ante los numerosos crímenes. Y dijo: españoles, canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferente, si obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Humildemente les digo yo al dictador y al mundo que no sabía que estábamos invadidos, porque a bajo volumen, a voces, la MUC nunca tuvo el valor de decir: estamos invadidos por Cuba. Invasores cubanos, narcoterrorismo, Hezbollah, iraní, contad que serán prisioneros de guerra si agreden a nuestro pueblo. Por esto y tantas cosas es que hoy inicio mi discurso. Solicito urgentemente injerencia militar internacional en apoyo para los venezolanos en resistencia e invadidos por Cuba, que están matando a nuestros venezolanos, por órdenes de Nicolás Maduro Moro. Abrir directamente el canal humanitario y un corredor aéreo para desalojo de isofacto de los invasores. Esta petición se la extiendo
en virtud a unas firmas recogidas recientemente. Y le hago la petición tácita y expresa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la Comunidad Europea y al Vaticano. Estoy aquí, limpia, para poder ayudar a mi país y les pido encarecidamente que procedamos sin dilación alguna a la intervención internacional militar, porque nos están matando. Por medio de las presentes me dirijo a ustedes con la finalidad de pedirle la protección del pueblo venezolano ante la violación masiva del sistema de los derechos humanos y sociales por parte de las autoridades venezolanas. De igual modo, con esta misma misiva, les pido con carácter de urgencia la injerencia militar internacional en apoyo de toda Venezuela, de todos los venezolanos en resistencia, que queremos vivir en paz y en libertad. Solventar dentro de Venezuela el estado de conflicto implica que la invasión cubana dentro del territorio nacional venezolano, situado que la Unidad Democrática MUD, aún siendo un partido democrático conocido ante las Naciones Unidas y los lobbies internacionales, UCSUPRA, ha omitido la invasión cubana en Venezuela. E comento los detalles debido a que ambas partes y el mundo saben muy bien a lo que me refiero. Los venezolanos fuimos a una consulta de plebiscito con una finalidad, señor Maduro, unidad democrática, de demostrarle al mundo que somos mayoría. Pero nuevamente la MUD negoció con la buena fe del pueblo, que no solo es reprimido, aún más cuando se encuentran completamente desarmados. En los actuales momentos, a tan solas horas de esa ilegítima constitución, hice este escrito. Y saben muy bien, políticos, que hemos tenido fraude electoral en Venezuela desde el 2007, reitero una vez más. En estos momentos estamos siendo objeto de una masacre de parte de Nicolás Maduro, quien sacó a los colectivos y saca a los colectivos permanentemente, más el G2 cubano, que son los invasores de Venezuela, la Guardia Nacional violando y matando inocentes, que salen solo a exigir la renuncia de Nicolás Maduro Moro. Los venezolanos pedimos intervención militar y en virtud y a solicitud y apoyo de 3 millones de firmas, más 3 millones 345, y la semana pasada fueron 554 firmas. Venezuela, existen en Venezuela cientos de armas de destrucción que la dictadura facilita al entrenamiento para los paramilitares, así como también el clan terrorista de Hezbollah. Voy a decir, me voy a referir, que espero que esta persona lo esté viendo.
Abel Marud, Yalla, patria. Por favor, salir de mi patria. Esa es la traducción. Solicito por esto que ese clan terrorista que diariamente ha dirigido desde la vicepresidencia. Desde el pasado 10 de abril hay más de 228 personas muertas, 110 días de conflicto, 300 comunicadores sociales con detención y niños que han resultado muertos, y miles de personas gravemente heridas en conflicto en que utilizan resolver fusiles de asalto, morteros, bombas lacrimógenas, granadas de mano, lanzamisiles portátiles y ballenas en contra de tu pueblo. Porque digo tu pueblo si estás tú realmente en Venezuela de corazón y alma, si realmente eres venezolano de nacimiento. Porque la única forma explicable de lo injustificable es que no sean venezolanos los que portan los uniformes de nuestras Fuerzas Armadas. Y donde el ministro de la Defensa es responsable, igual que el ministro Reverón, de todas las masacres. El tráfico ilícito de armas. Así que nos llama poderosamente la atención el contraste entre ambas versiones, la del Ministerio Público, la del Ministerio de Relaciones Interiores, que no conoce o no se conoce si presuntamente existe una responsabilidad en estos asesinatos, y a la fecha tampoco ciudadana exfiscal se conoce algunas imputaciones formuladas. Y sus superiores, que son también corresponsables de todos los hechos y acuerdos a los principios del régimen de las atribuciones y responsabilidades legales en materia de violación grave a los derechos humanos, tanto en la legislación nacional como en la internacional. Sobre las garantías de las investigaciones y las sanciones de los delitos contra las declaraciones intrínsecas universales de los derechos humanos, contenido en las autoridades y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 29, que establece lo siguiente. Artículo 9. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y juzgados por tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan incluidos en los beneficios que puedan conllevar a la impunidad e incluso el indulto y amnistía. Es que sistemáticamente y arbitrariamente existen limitaciones físicas hoy en Venezuela. Y es inhumanos, degradantes a los que son sometidos los detenidos, también amparada a la impunidad promovida a tolerar por el Estado de Hecho que consideramos crímenes de lesa humanidad, ya que encuadran dentro de lo previsto en el artículo penal internacional. En concordancia, le reitero al dictador, del Estatuto de Roma, de la Corte Internacional, lo siguiente. Artículo número 7. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto, se entenderá
como crímenes de lesa humanidad. Cualquier acto siguiente, cuando se cometa por parte de ataque general contra la población civil, y tales como asesinato, encarcelamiento, privación de libertad física y violación de las normas internacionales, tortura, persecución en grupo o colectivo, con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, culturales, religiosos, de género, definido en el parágrafo 3 o como inaceptable con arreglo de derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el parágrafo de la competencia de la Corte Penal. Desaparición forzada de personas. Otros actos inhumanos de carácter intencionalmente, grandes sufrimientos y actividad física, salud mental y emocional. En cuanto a las responsabilidades de funcionarios militares, subordinados, superiores, en el artículo 28, que se refiere al Estatuto de Roma, establece: artículo 28. Responsabilidad a los jefes o otros responsables de responsabilidad penal de conformidad, subrayo que respecta a la relación entre superiores y subordinados, distintas a las señaladas en el apartado superior penal, responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por subordinados bajo su autoridad en control ejercido, un control apropiado sobre los crímenes guardan relación con las actividades bajo su responsabilidad y control efectivo. Por otro lado, se dispone en el artículo 25 de la Constitución venezolana, el artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en las cosas de violaciones graves de los derechos humanos, de hecho de haber estado culpable cumpliendo órdenes superiores de manera siguiente. Artículo 33. Superiores y disposiciones legales a que hubieran cometido crímenes de competencia de la Corte en cumplimiento de órdenes emitidas por un gobierno o superior, sea militar, civil, a menos que estuviese obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o superiores que se traten. La tortura, está previsto la tortura. Heridos durante la manifestación venezolana hasta ahora. Tenemos personas heridas incluso brutalmente, producto de la represión brutal en Venezuela. Se estima en menos de 5.800 entre los meses abril, mayo, junio y julio, del 10 al 30 de junio. Producto del impacto directo de bombas lacrimógenas, tal como nuestro caído, que fue el primer joven que estaba desarmado. Y si estás con nosotros, mi hermano. Civiles procesados entre el mes de abril, mayo, junio y julio del 2017. Existen 4 de los cuales fueron presentados ante juicio militar. Fueron privados formalmente de su libertad por decisiones emitidas a través de un tribunal militar. Señores, ilegal. Los ciudadanos civiles fueron procesados por delitos previstos en el Código Orgánico Judicial Militar. Tales delitos que le imputan: rebelión militar, traición a la paz, espionaje, entre otros similares. Es tácito la violación de los derechos humanos en Venezuela. La violación al hogar doméstico por parte de cuerpos de seguridad del Estado, como tal es el caso en los edificios verdes del Paraíso, que estaban en su casa y lo mataron. Lo sacaron de su casa sin estar en las protestas. Eran profesionales. Yo quiero dejar claro que los funcionarios
saben muy bien lo que establece el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y establece lo siguiente: el hogar doméstico, el domicilio y todo recinto privado de personas no podrán ser allanados sino mediante una orden de Estado de Derecho. No hay libertad, hay una dictadura. Ojo, Maduro, tenemos a viva voz en el mundo. Artículo 184 de los funcionarios o faltas de condiciones y formalidades establecidas en la ley que se introducen al domicilio ajeno en dependencia a 18 meses. Viendo tantas cosas en nuestro país, ciudadano presidente Donald Trump, honorable presidente de la Casa Real, la Zarzuela, rey de España, les hago un llamado a que ayuden a nuestra Venezuela civil y yo pueda ayudarlos a todos los venezolanos con el holding. Inicio. Por todo lo antes expuesto, que considero es necesario la solicitud de intervención militar venezolano, atribuciones tales como: primero, desalojo inmediato por represor en Venezuela. 2. Facilitar la refundación del país para salir en buena pro en dirección a un desarrollo integral que nos permita reestructurar con sentido de lógica nuevas estructuras renovadoras con firmes objetivos de tener control de resultados de esta dura crisis humanitaria en el territorio nacional, que con premeditación de la invasión, contemplación, no ha hecho otra cosa sin contemplación alguna, internacionalmente lo que es tácito, los actos aberrantes e intensa, premeditada, cruel y genocida prácticas de Holodomor de las que hemos sido víctimas. 3. Solicito taxativamente libertad para todos los estudiantes inicio de esta dictadura que están como presos políticos, privados de su libertad. Solicito la libertad de Vivas, Paica y Guarapano. Solicitamos fe de vida del general Baruel. Todos tenemos derecho a la vida. Y no son ustedes, Dios, para arrebatárnosla. Restablecer de derecho de todos los ciudadanos. 5. Restablecer los principios fundamentales de los derechos humanos. 6. Natural de vivir en libertad. 7. Y atención de salud pública a la población nacional. 8. Facilitar la reestructuración del Estado con firme respeto mutuo entre los poderes y el Estado. Prestigio que tenga que ver con la dictadura de Nicolás Maduro Moros. 10. Estabilizar la economía del país y promover la inversión extranjera. 11. Estimular un sistema económico moderno que permita trabajar con una moneda fuerte extranjera, dolarizando la economía y apertura de la economía orientada a un libre mercado. 12. Desarrollar pública. Es necesario, señores, porque mirando el mapa nos van a convertir en Cuba. Y obviamente eso nosotros no lo queremos. De los centros hospitalarios del país, reestructuración de universidades tecnológicas, científicas y hoteleras, construcción de la Gran Sabana, juventud de relevo. Cabe destacar que estos son uno de los ítems a presentar a todos. Restablecer los niveles de alimento, producto de atención al ser humano, mismos que sean necesarios para erradicar
la complicidad con negociaciones ilícitas tales como droga, tráfico de ciudadanos y antecedentes con terroristas. 15. Repatriación de los capitales que la corrupción sustrajo de manera ilícita y que a través de los encajes legales del Banco Central de Venezuela y PDVSA emitieron instrumentos 542 con el objeto de monetizar en distintas entidades bancarias suramericanas y europeas, llevando la misma a plataforma en entidades financieras en el mundo. Asimismo solicito bloqueo de inmediato de todas las operaciones mediante triangulaciones que de algún motivo esta dictadura corrupta, así como la confiscación de inmediato de todos los bienes, incluso de todos los testaferros vinculantes, tales hasta la quinta generación, de empresas dentro y fuera del extranjero. Otros 17. Otros factores que atribuyan al bienestar social de la ciudadanía venezolana y extranjera: anulación de documentos relacionados con entregas a personas vinculantes a células terroristas, pasaporte bajo la sombra. Tengo pruebas de pasaportes entregados a sirios y sacados en consulados. Me reservo. Todo en su debido. Principal propuesta política y económica: apertura de una democracia participativa y amplitud. Responsabilidad política, mecanismo de rendición de cuenta obligatoria, elecciones posteriores libres cuando se haya cumplido un periodo de transición que no excederá no mínimo de 7 años, no máximo, debido a que todos los partidos políticos vigentes que están en este momento quedarán abolidos, a objeto de que surjan cambios de nuevos liderazgos, por lo cual hay que limpiar la casa, todos los vicios democráticos.